La mayoría de los conflictos bélicos casi siempre terminan con un bando vencedor y un bando derrotado, pero no son todos. Los conflictos bélicos pueden tener muchos resultados, ya sea un status quo ante bellum o una victoria pírrica. Sin embargo, un tipo muy raro de conclusión que tienen algunos conflictos bélicos es aquella conclusión en donde ambos bandos pelearon muy duro, quedaron muy empatados y al final ambos bandos se adjudican la victoria. Ejemplos de guerras así hay muchos, como la guerra de 1812 entre los Estados Unidos y el Reino Unido, o sin ir más lejos, la guerra hispano-sudamericana entre España contra Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. El caso es que en Sudamérica hubo un conflicto de este estilo entre Brasil y Argentina, un conflicto que a día de hoy causa muchas discusiones entre argentinos y brasileros en los que ambos dan muy buenos argumentos para justificar su victoria. Se trata de la Guerra del Brasil, también conocida como la Guerra da Cisplatina. Pero, objetivamente hablando, ¿quién de los dos países ganó esta guerra y por qué hoy en día tanto argentinos como brasileños reclaman la victoria? Para entender bien la conclusión de este conflicto, es necesario hacer un repaso por los antecedentes y el desarrollo. Durante todo el siglo XVII y el siglo XVIII, España y Portugal tuvieron algunos conflictos territoriales en sus posesiones en América, más específicamente en la región de Misiones y en la Banda Oriental, territorio que hoy ocupa Argentina, Brasil y Uruguay. En 1801, España y Portugal finalmente resolvieron este problema y firmaron un acuerdo de límites, en donde las misiones serían repartidas entre ambos y la Banda Oriental se quedaría con España. Pero unos años después, en 1808, España se aliaría con Francia y le daría permiso a Napoleón Bonaparte para invadir a Portugal cruzando su territorio. Portugal trasladó su capital de Lisboa a Río de Janeiro, rompió el Tratado de Límites con España y unos años después, en 1816, invadió como represalia la Banda Oriental y la anexó como la provincia cisplatina. En 1822, Brasil se independizó de Portugal y heredó la provincia cisplatina. Sin embargo, al sur, Argentina, en ese tiempo las Provincias Unidas del Río de la Plata, también se había independizado de España y reclamaba la Banda Oriental como su territorio. Esto llevó a que en 1825 un grupo de expedicionarios rioplatenses conocidos como los 33 Orientales cruzaran hacia la provincia cisplatina y proclamaran la anexión de aquel territorio a la Argentina bajo el nombre de la Provincia Oriental. Esto comenzó la Guerra del Brasil. Al comienzo del conflicto, Brasil tenía unos 10.000 soldados en el territorio, aunque gran parte de estos ni siquiera eran brasileros, sino mercenarios. En cambio, Argentina al principio tenía unos 800 soldados, aunque luego fueron llegando más refuerzos. Sin embargo, Argentina contaba con algo muy importante, y era el apoyo de los habitantes de la Banda Oriental. En los siguientes años, el desarrollo de la campaña terrestre resultó extremadamente favorable a la Argentina, avanzando sobre territorio brasilero y derrotando a Brasil en batallas como la Batalla de Sarandi en 1825, la Batalla de Camacuá o la Batalla de Ituzaingó, ambas en 1827. Sin embargo, lo que les acabo de mencionar es la campaña terrestre. La campaña naval fue otra historia. Esta se desarrolló mucho más favorable a Brasil, quien tenía una armada muchísimo más grande y fuerte que la de Argentina. Brasil le hizo un bloqueo naval a Buenos Aires con el fin de estrangular la economía argentina, cosa que logró. Y a pesar de que al principio la pequeña armada argentina consiguió algunas victorias frente a Brasil, como la batalla de Juncal en 1827, en 1828 ocurrió la batalla de Monte Santiago, en donde Brasil destruyó a los dos barcos más poderosos de Argentina, dejando así a las costas de este país totalmente indefensas. Brasil llegó a planificar, con su armada, lanzar un bombardeo sobre Buenos Aires, pero no lo pudo llevar a cabo por el final de la guerra. Los devastadores efectos que tuvo el bloqueo brasilero en la economía argentina llevaron a este país a plantearse aceptar la derrota y darle la Banda Oriental a Brasil en 1827. Sin embargo, esta posición fue duramente rechazada por la clase política argentina y causó una crisis política en donde el presidente argentino Bernardino Rivadavia renunció a la presidencia y ese año el liderazgo argentino de la guerra es asumido por el gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, quien decide pelear hasta el final. Sin embargo, el Reino Unido, quien quería aumentar su influencia en la región y asegurar sus intereses económicos, comenzó a ejercer presión tanto sobre Argentina como sobre Brasil, con el fin de que ambos países se retiraran de la Banda Oriental y crear allí un estado tapón independiente,
cosa que ambos países aceptaron en 1828, en la convención preliminar de ese año, en donde tanto Argentina como Brasil se retiraron de la banda oriental y ese territorio se independizó como la República Oriental de Uruguay. A simple vista, este conflicto pareciera que hubiera resultado en un empate político o al menos en una victoria militar argentina, debido a la incapacidad de Brasil de organizar un buen plan a tiempo con el fin de expulsar a los argentinos de su territorio. Sin embargo, hay algo que mucha gente no está tomando en cuenta. A partir de aquí, es necesario utilizar un mapa interactivo para explicar mejor. Mucha gente piensa que la disputa territorial en esta guerra fue solamente esta, pero esto es falso. Estas son las fronteras actuales de Uruguay, y en esa época esas fronteras no existían. El territorio en disputa era todo esto, e incluía la banda oriental junto con la región de las Misiones Orientales. A pesar de que Argentina logró expulsar a Brasil de las Misiones Orientales, al final de la guerra Argentina se retiró y Brasil ganó todo este territorio. Y no solo eso, sino que, como en la Convención Preliminar de 1828 no se fijaron fronteras, esto hizo las condiciones propicias para que, en el futuro, Brasil pudiera expandirse más y quitarles aún más territorio a la Argentina y a Uruguay. En 1851, en medio de la Guerra Grande, Brasil firmó un acuerdo con Uruguay y le quitó todo el territorio al norte del río Quaraí. Y en 1895, luego de la proclamación de la República de Brasil, este país le quitó el norte de Misiones a Argentina, luego de un laudo arbitral que salió favorable a Brasil. Como pueden ver, siendo lo más específicos y objetivos posibles, podemos decir con seguridad de que a pesar de que ninguno de los dos países logró su objetivo principal, que era anexarse la banda oriental, la guerra tuvo una victoria militar argentina, ya que este país logró derrotar, al menos por tierra, al ejército imperial brasilero. Sin embargo, la guerra también tuvo una victoria política o diplomática brasilera, ya que este país se quedó con un gran pedazo del territorio en disputa, y logró condiciones favorables para, en el futuro, expandirse territorialmente aún más en la región. Si crees que faltó alguna cosa en este análisis y quieres agregarlo, puedes hacerlo en los comentarios en la parte inferior. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.